Zona Cero. Estoy convencido que el monográfico que os ofrecemos en esta ocasión os va a interesar muchísimo. Ya veréis qué curioso resulta. Vamos a rememorar la batalla de Bailén, uno de nuestros grandes éxitos, uno de los pocos éxitos que tuvimos en la Guerra de la Independencia Española. Pero esa batalla victoriosa para nuestras armas, para el general Castaños y los suyos, pues también supuso un episodio de leyenda negra para las armas españolas. ¿Y por qué? Pues por el destino que tuvieron los prisioneros franceses. Muchos de ellos fueron a parar a la isla de Cabrera y allí se dieron extraños sucesos. La verdad es que ahí se dieron episodios poco dignos que hoy vamos a intentar recordar. Por eso estamos en los monográficos Zona Cero y con Carlos Canales, autor del libro Guerra de la Independencia Española, en la colección Breve Historia, un libro que sigue fascinando y que la verdad es que está suscitando muchísimos comentarios y todos favorables, cosa que en este país tan cainita, caramba. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches y gracias. No, es verdad que estoy contento. Siempre hay gente que te tritura lo que hagas y bueno, yo tengo una buena experiencia también. Somos un país devastador, ¿verdad? Sí lo somos. Pero pues ha sido uno de los trabajos literarios relacionados con este suceso, la Guerra de la Independencia, más elogiados de los últimos meses y ha aparecido en muchísimas publicaciones que así lo atestiguan. Y en el caso de la Guerra de la Independencia, Carlos, pocas victorias nos podemos arrogar, ¿verdad? Bailén la más clamorosa, ¿no? Sí, además el día de mi cumpleaños. Sí, el 19 de julio. Como también iba a decir como Guadalete. Como Guadalete, claro. Sí, los días decisivos está claro que... 18, 19 de julio, por ahí andan. De julio, sí. Por ahí andan. No, es verdad que Bailén fue una brillante victoria del ejército de la Ilustración española, del que venía del siglo XVIII, el ejército real, con una buena improvisación. Realmente se hizo bastante bien. ¿Fueron tan decisivos los guerrilleros? En Bailén no, para nada. Claro, es que eso es otro de los debates, ¿no? No, ni los lanceros de Carmona, los famosos garrochistas, no participaron apenas. No, lo que bueno, a veces en las guerras es casi tan importante la fama que tú te causas como la realidad de lo que tú haces. Pensamos en los cosacos, o en los lanceros polacos. Sí. Es verdad que decir que eso es muchas veces tan importante como la realidad. Por lo tanto, no hay que desestimar la importancia que tuvo luego de cara al sentir popular. El general Castaños, que era un hombre ilustrado, pero es verdad que incluso había compartido mesa y mantel con Lord Byron, ¿no? Sí, pero es verdad que bueno, lo compartió después, un año después, cuando Byron estuvo de visita por España. Sí, por cierto, además, un colaborador de Ilustración mío en Risto está haciendo ahora un libro de viajes sobre Byron en España, con cosas inéditas que espero que sea una verdadera preciosidad, y dedicaba un capítulo a la cena, a la comida, a la velada que tiene, y además a la corrida de toros, que el general Castaños acompaña a Byron, a quien por cierto los toros no le gustaron. Bueno, pero ¿era tan brillante el general Castaños? No lo era. Bueno, era lo que era el típico producto español de final del siglo XVIII. Eran militares competentes, estaban bien formados, habían trabajado de una manera sólida, tenía experiencia militar. Valientes. Sí, eran gente competente. Estuvo muy bien asesorado. De hecho, el verdadero vencedor de la batalla es más Reding que él, y el otro, el gran general de la batalla, que es Coupigny, que es un emigré francés, que Reding era suizo, que eran gente naturalizada ya en España, que conocían muy bien el estado de ánimo de los españoles. Además, eran capaces de tener la suficiente distancia para vernos con nuestros defectos, virtudes y errores, lo cual fue muy bueno. Reding, que es el verdadero vencedor, la verdad es que, digamos que la planificación en Bailén todo funcionó bien. Funcionó lo que luego no se hizo en el resto de la guerra. Por ejemplo, no formar unidades nuevas con los voluntarios, que se alistaban de manera masiva, sin integrarlos en las unidades del ejército real, para esa manera que tuvieran cuadros ya formados y organizarse con compañeros que ya tenían experiencia militar. Digamos que descubrió una especie de varita mágica que les permitía aislar a los franceses, luego y romper sus líneas de suministro, para esa manera dejarlos en una situación a la que a la larga estaban abocados a lo que ocurrió a la rendición. Sin embargo, es verdad que luego todo eso no ocurrió en el futuro. Pero lo que vamos a hablar hoy es de una parte que expresamente yo no quise incorporar al libro, más que una mínima referencia. Sí. Y es que es uno de los sucesos, para mí, más desgraciados de la historia de España. Sí. Pero de los más desgraciados. Y sobre todo, aunque parezca algo absurdo para quienes no conozcan esta historia, en lo que vamos a contar hoy, y por eso me acuerdo que cuando me lo propusiste te dije que estupendo, que me parecía magnífico, y es que es una de las cosas que más daño nos ha hecho. Sí. Tras la victoria española en Bailén, pues una bolsa de prisioneros franceses, unos 20.000, ¿verdad? 20.000, exacto. 20.000 con números redondos, quedan prisioneros. ¿Y qué hacer con ellos? Bien, en principio lo que se hizo es lo típico de los ejércitos de antes de la Revolución Francesa, es decir, se intenta llegar a un acuerdo. Había algo que ahora nos puede parecer absurdo,
pero aunque nos pueda parecer absurdo ahora, no lo era hasta hace relativamente poco tiempo, que era el pacto de caballeros, que consiste algo así como: yo pacto contigo que tú te rindes, yo te devuelvo a tu país y tú no vuelves a combatir contra mí. Eso, por ejemplo, fue la Convención de Cintra, después de la victoria del duque, de lo que luego fue el duque de Wellington, de Lord Wellesley, en Vimeiro y Rolica, contra los franceses en Portugal. Llega un acuerdo de rendición por el cual los franceses son enviados de nuevo de vuelta a Francia. Bueno, Wellesley no participa directamente en las negociaciones o le salva luego en el proceso que hay. Sí. Por supuesto, Junot volvió a combatir de nuevo, con lo cual, en cierto modo, incumplió su palabra. Pero digamos que era un acuerdo básico y típico del siglo XVIII. Pero vamos, entonces, eso lo que nos quiere decir, claro, es que esos 20.000 franceses, lo lógico era que regresasen a su país. No era lo lógico, pero es lo que se acordó. Lo que acuerda los generales vencedores, y lo que acuerdan Castaños y los otros generales al mando, Reding y Coupigny, que es devolver a los soldados franceses a Francia desarmados y teóricamente con la promesa de no volver a combatir. Sí. Bueno, esto no queda tan estrictamente pactado, pero lo que sí queda claro es que de alguna manera u otra van a ser tratados de manera humanitaria, caballerosa y conforme a las leyes de la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Bien, primero hay dos cuestiones que hay que poner en su justo término. El ejército francés que es derrotado en Bailén es el responsable del saqueo de Córdoba. Eso no hay que olvidarlo. Que no es el primer acto atroz de la guerra, ya los franceses habían cometido unos cuantos más. Por ejemplo, después de su primera gran victoria en Castilla, habían hecho una serie de saqueos, no solamente en las ciudades en las que habían resultado vencidos, sino en general en toda la ruta. El ejército francés empieza a comportarse muy mal con la población española a partir de las insurrecciones de mayo de 1808, pero el saqueo de Córdoba es un saqueo brutal. Y sobre todo, el ejército francés, además de saquear la ciudad, ha hecho una enorme rapiña. Es decir, Dupont va cargado de material fruto del robo. Eso ha encorajinado a la gente de la región. Hay un odio visceral a los franceses. El odio es creciente y la población presiona para que, desde luego, el trato de los franceses no sea benévolo en absoluto. No obstante, es decir, hay una especie como de confianza por parte de Castaños de que se va a cumplir las condiciones, hasta el extremo que Castaños emite un bando que dice que quien insulte a un francés comparecerá ante un tribunal militar. Es decir, Castaños desesperadamente intenta mantener de alguna manera el orden ante las turbas que, a la vista de los soldados franceses, gritan Córdoba, Córdoba. Bueno, es cierto que la situación se encontraba ya en lo que ahora llamaríamos un mal ambiente. Y en principio los prisioneros, o una parte importante de ellos, porque luego veremos que no van a coincidir las cifras, porque hay una parte que son enviados, por ejemplo, un grupo estuvo cerca de Madrid, Sofradenares, hay grupos que van siendo repartidos, pero la mayor parte fueron enviados a 5 viejos barcos que estaban ya fuera de servicio: el Terrible, el Vencedor, el Argonauta, que por ejemplo había estado en Trafalgar, sí, el Boreas y el Soberano, que los convirtieron en pontones. El pontón era la cárcel militar, el campo de concentración típico de los ejércitos de los siglos XVIII y XIX. Es decir, a la gente la cogía, la metía en un barco, en un puerto, y los dejaba ahí con las ratas muriéndose de asco. Sí. La verdad es que ahí llegaron a amontonar a 14.000 personas en un lugar que, como máximo, y eran navíos de línea la mayor parte de ellos, pero no todos, se han hecho cálculos, y por ejemplo George Roos calcula que como máximo podrían entrar entre 5 y 6.000 personas en los barcos. Metieron a 14.000, apretados como ratas. Es decir, si alguien ha visto, por ejemplo, unos oyentes el Vasa que se conservan en el puerto de Estocolmo, es decir, los espacios de altura entre puentes medían poco más de 1,60 m, con lo cual era difícil hasta estar de pie. Es decir, era una verdadera tortura. Encima, imagínate eso en verano, en Cádiz, con el calor, con la humedad y con una alimentación pésima. La situación es tan espantosa que, decir, que unos supervivientes, un sargento, Philippe Gillet, llegó a decir que prácticamente no había comida, que no les daban nada, que vivían entre ratas, entre basura, entre porquería, entre sus propias heces y hediondez. Y la situación llegó a ser tan mala, para que la gente se pueda hacer una idea, se les mantuvo a base de alubias, recibiendo agua cada 4 días. Eso en el verano de Cádiz. Eso en el verano de Cádiz, en medio del mar con la humedad, en un pontón en el puerto. Sí. Pero un pontón, además, que en barcos de madera que ya de principio eran insalubres, donde era imposible vivir de una manera normal. La situación es que la gente empiezan a ser devorados por piojos, hay chinches, empiezan las infecciones, las enfermedades, hay escorbuto, no tienen vitamina C, es decir, no tienen ningún tipo de alimentación normal. La gente Philippe de Gillet llega a contar que los prisioneros llegaron a cocer las correas de cuero de los cinturones y los portafusiles y las pieles de las mochilas, que las escaldaban para quitarle el pelo, y se llegaron a comer incluso las cañas de las botas.
Todo con eso hacían caldos cuando podían, pero por supuesto, claro, había una epidemia generalizada y durante las primeras semanas de la estancia en los pontones de Cádiz venían a morir algo así como 30 o 40 personas a los 2-3 días, por cada 2-3 días. Sí. O sea, era una verdadera salvajada. Pero bueno, hablas de 14.000, o sea que ya 6.000 se habían segregado del grupo principal. Sí, había grupos, bueno, la mayor parte estaban allí metidos, había 6.000 que habían sido repartidos por otras zonas. Pues sí, por ejemplo, aparte de los oficiales, algunas unidades más selectas fueron la verdad parte retirados. Imagino, Carlos, que para el ejército español tan en precario como estaba, debía ser un verdadero problema mantener estos prisioneros, ¿no? Claro, es que... Se podían haber hecho otras cosas, desde luego. La verdad es que era un problema, porque decir, a veces lo que se olvida, y bueno, hay mucha gente que tiene esa tendencia, es que España, como digo yo en el libro, había eliminado una cuarta parte del ejército francés de la alineación de un golpe. Es decir, es que era la mayor victoria obtenida sobre un ejército de campaña francés desde 1801, desde la rendición ante Abercrombie en Egipto. Entonces, realmente la situación era totalmente anómala. Y desde luego el país no estaba preparado para nada, no estaba preparado ni para una guerra, ni para enfrentarse a los franceses, ni para saber qué hacer con los prisioneros. Pero se podía haber llegado a algún tipo de componente, incluso, dicho de una manera brutal, incluso en otro sentido, España hubiera quedado mejor ante el mundo haciendo una capitulación al estilo Cintra. ¿Por qué? Pues porque a la larga realmente te iba a dar igual. Sí. Y yo creo que el gobierno español lo sabía. El gobierno español sabía perfectamente que no podía jugar con los prisioneros como moneda de cambio, porque no iba a servir ya para nada. Porque, y esto conviene recordarlo, la misión principal de Dupont, que con lo que él esperaba ganar el bastón de mariscal en Andalucía, era la ocupación de Cádiz para liberar a la escuadra de Rosilly. Vamos a intentar explicarlo. Francia y España eran aliados cuando se produce la extrañísima acción de Napoleón contra... Rosilly, recordemos que es el sustituto de Villeneuve. Efectivamente, mandaba parte de la flota francesa del Mediterráneo que había quedado refugiada en Cádiz, bueno, pues estaba bloqueada por los ingleses. Obviamente, cuando llegan las noticias de las sublevaciones y cuando se forma la Junta en Andalucía, los marinos de Rosilly son hechos prisioneros y encerrados en sus propios barcos. Bueno, en sus propios barcos no, pero en los pontones que había. Entonces, la misión originaria de Dupont era liberarlos. Era liberar a la escuela de Rosilly, que estaba aislada en Cádiz, para intentar protegerla. Bueno, Dupont no sabía cuál era el estado real en el que estaba porque no tenía comunicación, pero es lo que él intenta hacer. Bueno, pues el hecho es que España no sabe qué hacer con los prisioneros y, aunque no se sabe muy bien cómo fue la idea, el hecho cierto es que alguien, más por necesidades higiénicas que por otra razón, de hecho, el problema de la pestilencia, de las infecciones, lo que está ocurriendo en los pontones, era ya tan grave que, y las escenas eran tan espantosas lo que estaba pasando, que incluso por quizás lavar su imagen o buscar una solución intermedia, a alguien se le ocurre enviar a todos los prisioneros escoltados por navíos ingleses a la isla de Cabrera. Cabrera, como sabrán nuestros oyentes bien, está formada por dos islas. Cabrera, la isla de los Conills, Conejera, con otros 17 pequeños islotes que están alrededor. Y en aquel entonces, como ahora, es una costa abrupta, irregular, llena de acantilados, que no tiene una extensión mayor de 13 kilómetros cuadrados, que ocupa principalmente la isla mayor, Cabrera. Realmente es una isla, en todo caso, desierta, ¿no? Claro, prácticamente deshabitada. Sí, parece que hubo una especie de monasterio típico, una comunidad monástica de las típicas del siglo VI, que duró hasta la ocupación de los árabes en el 903. Luego, durante la Edad Media, durante la Reconquista cristiana, pues sí, hubo una cierta ocupación. Básicamente solamente vivían pescadores, hubo una serie de incursiones corsarias berberiscas muy graves en los siglos XVI y XVII, pero en el siglo XIX, pues la isla de Cabrera se había convertido, y es un parque nacional, se había convertido en una isla donde no había prácticamente población, un lugar desolado, abandonado, que apenas servía para otra cosa que lo que le ha dado su nombre, alimentar cabras, Cabrera. Bien, el hecho es que no había viviendas, es decir, no había alojamientos, no había un lugar donde colocarse, pero se había tomado esa decisión, con lo cual, sin ningún recurso ni nada, aproximadamente unos 9.600, bueno, entre 9 y 10.000 franceses, no se saben las cifras con claridad porque hay cambios que oscilan entre un millar abajo arriba, pero digamos que entre 9.000 y 10.000 franceses en dos grupos son desembarcados en las costas peladas de Cabrera y abandonados literalmente a su suerte. Totalmente. Estamos hablando del año 1808. La guerra iba a durar en España hasta 1814. Y ahí tenemos a casi 10.000 franceses. Exacto. En una isla diminuta. Primer problema. Solamente se enviaba algo de comida, que siempre es suficiente, desde Palma, Mallorca, 2 veces a la semana. Y, como prácticamente en la isla no había agua, para simplemente obtener un vaso de agua diario había que hacer una cola que duraba a veces horas. Como comprenderéis, al cabo de un tiempo,
los soldados empiezan a ver que la ropa está hecha jirones. Es decir, no tienen nada, o sea, están literalmente desnudos porque, entre otras cosas, eso, se han comido hasta las cañas de las botas, las mochilas y todo. Sí. Lo han chupado para hacer caldo cuando están en los pontones de Cádiz. Nadie les suministró ropa nueva. Cuando llegan allí son poco más o menos que una banda harapiendo de gente de color negruzco por el hollín de las hogueras, que viven en grutas. Por ejemplo, la persona que he citado, que fue el que escribió Gillet, vivía en una cueva, en una pequeña gruta, con otras 30 personas más. Vivían completamente desnudos, no tenían ropa de ningún tipo. Y la verdad es que al principio, sorprendentemente, y esto sería interesante comparar algún día con novelas como Señor de las Moscas, son una organización militar, al fin y al cabo eran soldados, se habían organizados y durante un tiempo incluso intentaron organizarse como una pequeña comunidad. Trataron de fundar un periódico manuscrito, en papeles que les quedaban, a mano. Intentaron hacer incluso obras de teatro algunos parisinos que había en el grupo. Sabéis que la Guardia Municipal de París era una de las unidades que estuvo en Bailén, los habían hecho prisioneros, y intentaron hacer algunas representaciones de las obras más en boga en París en la época para los... Vamos, un poco como aquel coronel inglés en el puente sobre el río Kwai, sí, ¿no? Exacto, es decir, intentan entretenerse, intentan organizarse. La verdad es que lo sorprendente es que encima había habido un problema nuevo que se fue a añadir sobre los que ya tenían. Y es que en Cádiz no se les ocurrió otra cosa, es decir, que añadirles a 15 mujeres, a 15 prostitutas que tenían para entretenimiento dentro de la carga. Bueno, realmente estaban enfermas mayoría y lo único que hicieron es contagiar a todo el mundo. Además la sortearon dentro de la comunidad que se habían creado allí. Y lo sorprendente es que tras súplicas y súplicas que le hacían al barco que le llevaba la comida cada 3 días, porque había oficiales y gente de mandos intermedios, que algunos hablaban incluso español, entonces intentaron hacer ver a la comunidad de Palma, es decir, a los mandos militares españoles en Palma, que tenían que hacer algo para ayudarles. Y la respuesta española, y luego hablamos de cómo esto generó una leyenda negra sobre nosotros terrible, fue igual de terrible que la leyenda negra. ¿Sabes lo que hizo España? ¿Qué hizo? Mandó un sacerdote. Un sacerdote. Esa fue la ayuda que se les envió. Así que aquí les tenemos con 15 prostitutas enfermas, un sacerdote intentando vivir de forma disciplinada en cuevas, sin ropa, sin alimentos. Claro, pero fíjate, decir, se excluyó todo un... Por cierto, Cabrera es otro elemento interesantísimo. Primero, para mí es una historia fascinante, primero sobre la Organización Social Autónoma de los Seres Humanos, cuando se ven enfrentados a una situación límite. Esto es como estar abandonando un planetoide en una novela de ciencia ficción. Y además con un elemento muy interesante, es que es todo un modelo del funcionamiento del capitalismo libre, es decir, de cómo se autoorganiza una sociedad económica liberal cuando realmente tú tienes que organizarte de alguna manera. Por ejemplo, es muy interesante porque, claro, automáticamente, según las leyes más propias del mercado de Adam Smith, los elementos más escasos pasan a ser los más valiosos. Por lo tanto, lo más valioso era una rata. Una rata valía 5 habas. 5 habas. Sí, si era un ratoncito pequeño. Si era una rata grande, podía llegar hasta 25 o 26. Entonces el ratón de campo era lo más cutre y ese era el que costaba 5 habas, pero una rata de las de condición podía valer hasta 26. Hasta 26. Entonces, bueno, la única manera es que llegó un momento que es que, bueno, cuando alguien conseguía cazar una rata de las grandes, bueno, o sea, el banquete era espectacular. Entonces, bueno, había todo una organización en torno a la obtención de proteínas, que era lo mejor. Intentarían pescar, ¿no? Lo intentaron de todo. Hicieron organización de pesca, tenían un sistema de cacerías organizadas, había todo un sistema de mercados donde se cambiaban cosas. Ten en cuenta que a muy pequeña escala, pero sí hubo un mínimo contrabando. Lo que pasa es que el contrabando era escasísimo porque no había nada que vender. Los franceses no tenían nada que aportar y por tanto al no tener nada que aportar no recibían nada, lo cual es otra lección capitalista muy interesante. El hecho cierto es que, claro, cuando esto llega a tales extremos, automáticamente surge el problema que todo el mundo se está imaginando, y es el canibalismo. Canibalismo. Claro, había muertos constantes. Por decenas, ¿no? Había decenas de muertos, había unas infecciones generalizadas. El buen clima y el buen tiempo es verdad que había corregido en gran parte los problemas. Por ejemplo, todos los que vivían con chinches, piojos, pues bueno, el hecho de poder bañarse, poder nadar, pues bueno, se te elimina un poco el problema. Los inviernos en las Baleares son fríos, no es un lugar cálido. En invierno llueve, es un lugar sano en general, con lo cual, pese a lo que se ha hablado de inhospidad, y lo es, un lugar inhóspito, y hay poca agua, pero bueno... Mejor que un pontón. Exacto, mejor que un pontón siempre es, con lo cual algo mejoró. El hecho cierto es que, claro, sin embargo, la falta de comida, la desesperación, el no ver futuro, porque pasaban los años y aquello no mejoraba, y el hecho es que se sabe con seguridad que hubo casos de antropofagia. Uno lo cita un escritor francés, Fagré, que dice que un polaco ya no podía más, uno de los polacos degolló a uno de sus compañeros con una especie de cuchillo que tenía y se coció su corazón y su hígado. Entonces ese es el caso más conocido, pero se sabe que hubo decenas y decenas de casos de antropofagia. Muy ocultos porque a los propios franceses les daba vergüenza, pero se sabía que estaba ocurriendo. De hecho, un escritor mallorquín, Miguel de los Santos Oliver, dijo que él
no podía haber visto nada comparable en el siglo XIX como lo que ocurrió en Cabrera. Dice que ni la retirada siquiera de Smolensk, el Beresina, en la campaña Rusia, se pudo comparar al espanto que pasó a los franceses que quedaron aislados en la isla. ¿Y de esa guisa permanecieron 6 años? Hasta después de la guerra, hasta el 16 de mayo de 1814. Es decir, cuando ya se había rendido Napoleón, se había abdicado, se había rendido las últimas fortalezas francesas en España. Y entonces, bueno, pues llegó una pequeña goleta que se acercó a la costa. Al verla, como siempre, hicieron señales más o menos indolentes los pobres franceses que estaban allí, y vieron que la goleta izaba una bandera blanca con lises de oro. Era una bandera de la nueva flota borbónica francesa que iba a recoger a los que estaban allí. ¿Y de los casi 10.000 cuántos quedaron? 4.600. Murieron el 50%. La mitad murió. Más número de bajas que lo que tuvo la Gran Armada en la retirada de Beresina. La verdad es que fue espantoso. Cuando el barco llega, el barco francés lo único que hizo, claro, fue dejar provisiones y medicinas, y hasta 10-12 días más tarde no los enviaron para Francia. Cuando vieron en Francia allí lo que había ocurrido, cuando llegaron a Marsella y a Tolón, la gente no se lo podía creer. Es decir, era increíble. Y ahí hay que recordar cuando llegaron aquellos esqueletos vivientes, ¿no? Claro, hay una pequeña estela que se hizo en 1847, lo hizo el rey Luis Felipe, que simplemente dice la memoria de los franceses muertos en Cabrera, no dice más. La verdad es que fue el gobierno español el que proporcionó el terreno, los materiales y puso la mano de obra, pero el hecho cierto es que el daño que hizo a la imagen de España en el siglo XIX, eso y las terribles guerras civiles que tuvimos, pues todavía no nos hemos recuperado. Bueno, pues el enigma de Cabrera, pues 4.000 y pico muertos en esos años, canibalismo, tremendos problemas de higiene, de salud, y sobre todo lo que dice Carlos, esa leyenda negra que una vez más se cernió sobre nosotros a consecuencia de estos supuestos errores, ¿verdad?, que se cometieron. Sí, fue un error. Por eso Estados Unidos debería tener cuidado en cosas como Guantánamo. Sí. Este fue nuestro Guantánamo. Realmente. Este fue, efectivamente, bien dibujado. Y hay que tener en cuenta esas cosas, pero luego eso pasa factura a la larga en el tiempo. Bueno, pues hemos averiguado cosas interesantes sobre este episodio oscuro de nuestra guerra de la independencia. Una gran victoria, la de Bailén, que terminó en este episodio tan terrible de la isla de Cabrera, con tantos franceses fallecidos de forma inútil. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Pues toma una tricolor. Vamos a ponernos la tricolor, ¿no? Estuvo bonito. Qué cosas, ¿eh? Está bien.